Pero bueno, vamos a comenzar. ¿Sale? Entonces, en general, no estamos solo leyendo los apuntes, que eso quede claro. ¿Sale? Por ahí escuché el comentario que estábamos leyendo el apunte. No, no nada más eso. Estábamos platicando varias cosas, como por ejemplo, les preguntaba cómo es la viscosidad para ustedes. ¿Sale? ¿Cómo la miden en el mundo real? ¿Qué es lo que hacen? Y pues veo que no se acuerdan mucho de eso. Tal vez no les interesa esta materia o tal vez no tienen la curiosidad suficiente, no lo sé. ¿Sale? Pero gran parte del tiempo nos la pasamos discutiendo qué pasa con esto en el mundo real. Ustedes no sé si estén acostumbrados a que piensan que sus materias nada tienen que ver con la realidad, que si llevo ecuaciones diferenciales eso no tiene que ver con la realidad, o que si curso termodinámica no tiene nada que ver con la realidad. Están muy equivocados en ese sentido, ¿sale? Si no le buscan una explicación o un lugar en donde vertir estos conocimientos, pues no les está sirviendo de mucho aprender sus materias, ¿sale? Todo traten de aterrizarlo a la vida cotidiana, a la realidad. Si no, pues no sé qué estamos haciendo, ¿sale? Entonces, estamos con viscosidad cinemática. Les comentaba la clase pasada que esta viscosidad, de hecho, se conocía y se medía mucho antes de que apareciera Newton con su viscosidad dinámica. ¿Sí recuerdan eso? Sí. Entonces, esta viscosidad dijimos que se medía de qué manera si no había una definición de fuerzas. ¿Cómo es que se medía la viscosidad? Por tanteo. No necesariamente tanteos, porque aunque ustedes no lo crean, los científicos ya eran rigurosos antes. ¿Sí? A lo mejor por tanteos eran las fuerzas, ¿sale? Pero más que nada era por experiencia, ¿sí? Dijimos que esto se basa en conocimiento empírico, en experimentación pura, ¿sale? Entonces, ¿cómo aprende un niño que el fuego quema? ¿Lo lee en un libro? Hasta que se quema. ¿Se lo muestran en un cuento? No, ¿verdad? Incluso si el papá o la mamá les dice al niño, no agarres eso porque te vas a quemar, ¿cada cuánto nos hace caso? ¿Es muy obediente y no toca nada? No, no siempre. Eso sí, cuando el niño se quema, cuando el niño se tropieza, cuando el niño en general aprende por las malas, es cuando no se le olvida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, igual los experimentos científicos de aquellos años no se hacían nada más al tanteo, se hacían bajo ciertas bases, mínimo sobre la experiencia que ya se tenía anteriormente. Muy bien, entonces, mi pregunta en aquella ocasión, en la otra clase, era, ¿cómo saben ustedes
que un fluido es más o menos viscoso que otro? ¿Cómo lo saben ustedes en su vida cotidiana? Por la experiencia. Por ejemplo, ¿qué es más viscoso? ¿El refresco o el agua? El refresco. ¿Qué es más viscoso, el agua o el alcohol? Creo que el agua. Bueno, ese creo significa que falta hacer el experimento, ¿no crees? Sí. ¿Sale? Porque, como les decía, no se trata de tanteos, no se trata de suposiciones siempre. Al inicio sí. Al inicio tenemos una hipótesis y en base a esa hipótesis hacemos una prueba. Hay que validar lo que pensamos. ¿Sale? Entonces, ¿cómo saben ustedes que el agua es menos viscosa que el refresco? ¿Cómo lo saben? Espero que no solo lo hayan adivinado. Ustedes tienen una opinión y esa opinión la basaron en algo, tal vez en alguna experiencia. Entonces, platíquenme esa experiencia, ¿sí? Conocimiento empírico. Tal vez porque alguna vez nos hemos llenado las manos con refresco Y, y se siente más, cuando se seca como que queda una capa ahí más gruesa que el agua. bueno, si se seca ya no es líquido, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si se seca ya es otro problema que no me interesa. Estamos hablando de fluidos. En sí, el refresco líquido, ¿cómo sabes que es más viscoso que el agua líquida? Bueno, también porque se queda más pegado entre los dedos, así cuando uno está separando los dedos. Ah, muy bien. ¿Podríamos decir que hay más resistencia del fluido a que separes los dedos? ¿Podríamos parafrasearlo de esa manera? Sí. Muy bien. Entonces, hablábamos de la viscosidad según Newton y ahí veíamos algo que se llama perfil de velocidades, lo que significa que sí se está moviendo, ¿verdad? ¿Sí? Si hay perfil de velocidades, ¿significa que se mueve o no? Sí, profe. Sí. Muy bien. Y ahora hablamos de viscosidad cinemática. ¿Y qué dijimos que significa cinemático? Que no hay cambio de velocidad. Pero hay velocidad. Sí, puede haber. ¿Cómo? Si es cinemático, ¿puede haber o hay? A ver, pónganse de acuerdo. Pues solo si tiene una velocidad constante y a menos de que su movimiento sea de velocidad cero, pues A ver, te voy a encargar que busques en un diccionario lo que significa cinemática. ¿Sale? Porque creo que estás confundiendo la cinemática con la estática. ¿Sale? ¿No fuiste tú el que me leyó lo que significa estática? sí, profe. Muy bien. Sí, se me trabó Entonces, el concepto. entonces, no confundas estática con cinemática. ¿Sale? En ningún lado dijimos que en cinemática la velocidad tenía que ser constante. ¿Sale? Sí, profe, disculpe. No, no, no hay problema. Estamos para aprender bien estos conceptos. Por eso es que hago hincapié en eso. No por otra razón. Está bien que participen y está bien que corrijamos algunos pequeños errorcillos, pero nada más. Entonces, no solo tenemos viscosidad dinámica relacionada con las velocidades, también tenemos viscosidad cinemática y
también está relacionada con la velocidad. Entonces, cuando ustedes dicen que separan los dedos y tienen, no sé, el refresco entre los dedos y los sienten pegajosos, como les decía, lo podemos parafrasear diciendo que hay resistencia del fluido a que ustedes separen sus dedos. O lo que es lo mismo, hay resistencia del fluido al movimiento de sus dedos. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que dijimos que era viscosidad para mí en el problema del bloque? ¿Qué es para nosotros la viscosidad? ¿Eh? La resistencia al movimiento. Ajá. Comúnmente le llamamos a eso fricción. ¿Sale? Sí, la fricción es la resistencia al movimiento. Entonces, no importa que se trate de viscosidad dinámica, que la vimos con Newton, o que se trate de viscosidad cinemática. Estamos hablando más o menos de lo mismo. Una resistencia del fluido al movimiento. ¿Sale? ¿Cómo estamos? ¿Ya se aburrieron? ¿Por qué no contestan? Hola, hola. No, aquí estamos, profe. Pues estarán de cuerpo presente, pero de mente ausente, ¿sale? Contesten, participen. Entonces, ¿de qué estaba yo hablando? ¿Qué fue lo último que dije? Que si se habla de viscosidad cinemática, se está hablando de resistencia de movimiento. Resistencia del fluido al movimiento, ¿cierto? Bueno. Cierto. Entonces, ese es el concepto principal y básico. No importa si se trata de viscosidad dinámica o de viscosidad cinemática. ¿Sale? Estamos hablando de resistencia al movimiento, a final de cuentas. ¿Recuerdan cuando les hablé de lo que era la densidad relativa, el peso específico, etcétera? ¿Qué les dije de esas propiedades? ¿Son distintas propiedades? ¿O se refieren a lo mismo? Hola, hola. Ah, yo no recuerdo, profe. ¿No recuerdan? Bueno, pues foco rojo, ¿sale? Si no se acuerdan de Según eso. yo se refieren a lo mismo, ¿no? Hay maneras Así diferentes de decirlo. Así es, ¿sale? Como les decía, si no se acuerdan de eso, foco rojo, porque recuerden que se trata de conceptos básicos. ¿Saben lo que significa básico, verdad? ¿Qué significa básico? ¿Significa que es fácil? ¿Qué es lo primero que debemos saber? Así es, no es que sea fácil. Mucha gente dice, es que está en nivel básico. No. Por eso anda tan mala educación. Confunden básico con fácil o con no importante. Y es al revés. Lo básico es la base. ¿Sí? Si la base está mal, no importa que también esté lo que pongan arriba, su edificio se va a caer. ¿Sale? La base, aunque parezca simple, es lo más importante. Entonces,
Conocimientos básicos. Todo lo que vimos en conceptos básicos y que de hecho seguimos en conceptos básicos, se lo tienen que saber de memoria todos, ¿sale? No porque yo se los vaya a preguntar, simple y sencillamente porque si se les olvida lo básico, por eso hacen mal los problemas en los exámenes. Por eso no planteamos bien los problemas en la vida real, ¿sale? La base es muy importante. Entonces, concepto de densidad, concepto de viscosidad son básicos. Me los tengo que saber de memoria. Ahora, en este caso tenemos viscosidad cinemática, que dijimos que es la letra griega nu, y viscosidad dinámica, que es la letra griega eta. Bueno, pues de estas viscosidades, ambas se refieren a lo mismo, aunque no de la misma manera, porque dijimos que eta se relaciona con las fuerzas de fricción y nu es la viscosidad sin considerar las fuerzas, ¿sale? Pero hagan de cuenta que son primos, ¿sí? Son de la misma familia. Muy bien, entonces, ¿cómo dijimos que se hacía el conocimiento en este aspecto antes de Newton? Por medio de... ¿De qué? De forma empírica. Ajá, forma empírica, por la experiencia, por lo que llamamos la experimentación. Ahora, hay varios experimentos de viscosidad. ¿Me repiten una vez más qué es para nosotros la viscosidad? La resistencia del fluido al movimiento. Muy bien. Es la resistencia al movimiento. Nosotros ya hicimos un experimento que de hecho es muy válido para calcular viscosidades. Y este experimento, ¿cuál es? Simple y sencillamente, el de jalar con una fuerza constante una placa. Y entonces, ¿qué podemos medir ahí? Si yo jalo con una fuerza constante esta placa, ¿qué es lo que puedo medir? ¿Qué va a pasar si yo jalo con una fuerza constante esta placa? Pues va a tener un movimiento constante. Así es, espero que a todos nos quede claro eso. Si la fuerza es constante, esperamos que en un cierto tiempo, tal vez no al inicio, pero después de un cierto tiempo, el movimiento de la placa sea también constante. ¿Sale? Entonces, si la fuerza es constante, la velocidad que yo mida llegará un momento en el que sea también constante. Ahora, ¿recuerdan haber visto algo como esto? Sí, en uno de los ejemplos que vimos. ¿Sí? En alguno de los ejemplos que vimos. De hecho, lo vimos aquí, pero la fuerza iba en inclinado. ¿Sale? El movimiento era inclinado, pero era eso. Con un experimento tan simple como esto, ustedes podrían determinar cuál es la fricción o en su caso, cuál es la viscosidad que hay aquí. ¿Sale? Yo podría determinar la viscosidad. ¿Sale? Esta viscosidad, ¿cuánto vale? Yo podría determinarlo. Pero este experimento involucra fuerzas. ¿Sale? Este experimento involucra fuerzas.
Por lo tanto, esto no se hacía antes de Newton. Sin embargo, sí se verificaba la resistencia del fluido al movimiento. Es decir, si ponían a una persona, ¿sí? Si ponían a fulano a jalar esto, no le preguntaban a fulano con qué fuerza jaló. Pero lo que sí hacían era que ponían a fulano a jalar esto, le decían, jálalo a la misma velocidad cuando tengo aquí aceite. Jálalo a la misma velocidad cuando tengo agua. Jálalo a la misma velocidad cuando le pongo alguna otra sustancia. ¿Sale? Y entonces, ¿qué es lo que pasaba si el fluido era más viscoso o si era menos viscoso? ¿Qué es lo que pasaba? Pues se ponía más difícil de mover. Y entonces, ¿qué pasaba con la velocidad? Si es más Disminuía. difícil de mover, ¿qué le pasaba a la velocidad? En todos los casos, jalaba fulano. Disminuía. A ver, explíquenmelo con más palabras, ¿sale? No me digan solamente una palabra. Pues si era más viscoso, se dificultaba moverlo, por lo que si lo jalaba con la misma fuerza que con otras sustancias, pues se iba a disminuir su velocidad, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo sabía yo si era más viscoso o menos viscoso? ¿Cómo podía yo saber que un fluido era más viscoso que otro? Ya lo dijimos, solamente estoy parafraseando. ¿Cómo? ¿Cómo finalmente? ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión de este experimento? Por la velocidad en su movimiento. Otra vez, díganme todo junto, no me digan solo una o dos palabras, explíquenmelo. Hagan de cuenta que yo soy el estudiante, explíquenmelo, por favor. ¿Sale? Explíquenmelo. Irving Adolfo. Irving Adolfo. No sabría explicarlo, profe. ¿Estás en clase? Sí, aquí estoy. ¿Qué dije? Sobre el fluido del dibujo que tiene ahí. Ajá, ¿y qué dije? Ahí está el dibujo, ¿qué dije? ¿Cómo se llamaba la persona que lo jalaba? Hola, Irving. Hola, Irving. ¿Cómo se llamaba la persona que dije que lo jalaba? Creo que fulano. Sí, no Sí, recuerdo. necesito que estén atentos a la clase. No sé en sus casas qué estén haciendo. No sé si estén lavando la ropa, lavando los trastes. No sé si los pusieron a barrer. Pero si van a estar en clase, por favor, atentos. ¿Sale? Porque ese es el principal problema de que no entiendan las cosas. Si no le pongo atención al profe, pues claro que no le voy a entender.
¿Sale? Es algo lógico. Veamos. Frida, Camila. Frida, hola. A la 1, a las 2, a las 3, Frida. ¿Se asustará si la saco de clase? Frida, Camila. Hola. Bueno, se fue. Vamos a buscar a alguien más. Veamos, Juan Carlos Jiménez. Juan Carlos Jiménez. Juan Carlos Jiménez. Juan Carlos Jiménez, hola. Se va. Kevin Prado. Kevin. Aquí estoy, profe. Muy bien. Explícame qué estaba haciendo yo aquí, porque ya perdimos mucho tiempo. Estaba explicando que si cambiaba el fluido con la misma fuerza, la velocidad también cambiaba. Bien, ¿cómo cambiará esa velocidad? Si el fluido era más viscoso, se hacía menos la velocidad, porque se aplicaba la misma fuerza. ¿Es difícil lo que estoy preguntando, Kevin? No, profe. Bueno, gracias por tu aportación. Esto era todo lo que les estaba preguntando. ¿Sale? Entonces, si es más viscoso, el fluido hace que esto vaya más lento. Y esa es la idea general que nosotros vamos a tener aquí. ¿Sale? Entonces, muchos experimentadores, muchos científicos de aquellos años, lo que hacían era algo muy simple. Yo tengo un recipiente y este recipiente lo voy a llenar de un fluido cualquiera. ¿Sale? Vamos a llenarlo de, no sé, por ejemplo, de agua. ¿Sale? Vamos a llenar este recipiente de agua. Ay, caray. No puedo borrar la línea. Ahí está. Entonces, vamos a llenar este recipiente de agua. Lo llenamos de agua. Y entonces, lo que hacía la gente para medir la viscosidad era esto. Le hacían un agujero aquí a este recipiente. ¿Qué pasa con el fluido cuando le hago el agujero? Empieza a chorrear. Y entonces, lo que hacía la gente aquí era medir el tiempo que tardaba esto en vaciarse. ¿Sí? ¿Por qué medían el tiempo? Porque entre más viscoso, más tiempo se tarda en vaciar. Muy bien. Entonces, había una relación directa entre tiempo y viscosidad. ¿Sale?
Si yo mido el tiempo y solamente saco un corcho de aquí, ¿estoy calculando algún tipo de fuerza? ¿Cómo ven? ¿Se relaciona esto con alguna fuerza? Recuerden que dicen los memes que Newton fue el que inventó la gravedad, así que no había ninguna noción de la gravedad aquí. ¿Sale? Simple y sencillamente, esto se vaciaba. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Se vacía. Así es la naturaleza. Entonces, entre más tiempo, más viscosidad. Entonces, ¿qué pasaba si otra persona quería medir la viscosidad en su casa y no quería ir con el científico de la otra ciudad para medir esa viscosidad? ¿Qué tenía que hacer la persona si no quería visitar al científico y pagarle por medir la viscosidad? Hacer su propio experimento. Muy bien, entonces yo voy a hacer un experimento y agarro un bote de mi casa, ¿sale? Este es el de mi casa. Y luego le hago un agujero, pero el agujero no está aquí en medio, el agujero está acá y además creo que lo hice más grande. ¿Sale? Y entonces, ¿qué pasa si yo lo llené de fluido hasta aquí? ¿Creen que me salga el mismo resultado que acá? No. Va a vaciarse más rápido. Bueno, más rápido, ¿por qué? ¿Quién sabe, no? Lo que sí sabemos es que va a ser un tiempo diferente, ¿sale? Es el mismo fluido, sí es el mismo fluido, pero las condiciones son distintas. Este era un bote tal vez de madera y este es un bote de aluminio. Este tiene un agujero más pequeño y está más centrado que este que tiene un agujero más grande. La altura del fluido no necesariamente fue la misma que acá, porque estamos de acuerdo que si yo le pongo más fluido, se tarda más en vaciarse también. ¿Están de acuerdo? Sí, Si le pongo menos fluido, se tarda menos también en vaciarse. ¿Suena lógico eso? sí. Entonces, ¿cuál es la gran dificultad del método empírico? Ahora, sigue siendo cierto lo que dijimos al inicio. Si yo pongo un fluido más viscoso aquí y el mismo fluido más viscoso acá, también el tiempo va a cambiar, ¿sale? Es decir, tal vez no pueda comparar el A con el B, tal vez no los puedo comparar porque están en condiciones distintas, pero ambos tienen la misma conclusión. Si yo le pongo un fluido más viscoso, se tarda más tiempo que un fluido menos viscoso. ¿Sale? Y esto dio pie a que se tuvieran muchísimas unidades de viscosidad. ¿Sale? Allí en su apunte ustedes pueden notar que se tienen unidades en sistema internacional, pero obvio esto es reciente, esto es después de Newton, ¿sale? Después de Newton tenemos estas unidades, pero
en la práctica, dice aquí, teníamos grados Engler, segundos Redwood, segundos Seibert, etc. Todas estas midiendo el tiempo que tarda en vaciarse un recipiente bajo condiciones específicas. Por cierto, ¿saben cómo le hacen los medidores de viscosidad actuales, modernos, que incluso ya tienen displays electrónicos y cambio de unidades y todo eso? ¿Cómo le hace un aparato moderno para medir la viscosidad? ¿No? No, profe. Bueno, pues se los iba a decir, pero dado que participan muy poco o los tengo que estar forzando, se los dejo de tarea. Tan fácil como poner en el buscador de internet viscosímetro, ¿sale? Buscan viscosímetros, vienen muchas fotos y de algunos incluso, si entran a la página, dirá cómo funcionan, más o menos, claro está, ¿sale? No se les olvide buscar viscosímetros. Eso para ustedes. Ahora, nosotros, como si vivimos después de Newton, vamos a relacionar la viscosidad cinemática con la viscosidad dinámica. Y es la fórmula 7 que está aquí. En esta fórmula se puede ver que se calcula la viscosidad cinemática como eta entre ρ, es decir, viscosidad dinámica entre la densidad del fluido. ¿Sale? Así es como la vamos a calcular o como vamos a sacar las relaciones entre una y la otra. La que usamos en problemas generalmente será la dinámica porque nosotros buscamos lo que sería las fuerzas o las relaciones dinámicas. Sin embargo, muchas veces el dato que tenemos es de viscosidad cinemática. Les decía que los viscosímetros actuales ya tienen incluso cambio de unidades. Y entre ellas está cambiar de una a otra. Claro que ustedes le tienen que meter el dato de la densidad. ¿Sale? Muy bien. Entonces, aquí nosotros vamos a medir la viscosidad cinemática en metros sobre segundo. ¿Sale? Perdón, metros cuadrados sobre segundo. En metros cuadrados sobre segundo. Pero debido a que las unidades de viscosidad generalmente nos dan números muy pequeños, se aplica muchas veces el centímetro cuadrado sobre segundo, o lo que conocemos como stocks. ¿Sale? Generalmente ustedes verán viscosidades en stocks cuando se trate de viscosidad cinemática. Aquí viene la conversión. 10 a la de menos 2 stocks son 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Muy bien. Ya no es muy común que la gente use unidades empíricas, pero si llegan a ver unidades empíricas, sepan que van a tener que usar fórmulas también empíricas para poder cambiar esas unidades a lo que es la viscosidad como nosotros la manejamos. Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios. No se preocupen por sus compañeros, que yo los saque de la clase no quiere decir que se puedan volver a meter, ¿sale? Ahora, si no se han vuelto a meter, es porque ni siquiera se han dado cuenta que no están en clase, ¿sale? Por ejemplo, aquí Juan Carlos Jiménez, pues yo creo que ni cuenta se ha dado que lo saqué de clase. ¿Sale? No soy tan malo, se pueden volver a meter.
Pero lo que sí es que si piensan que por conectarse ya pasan la materia, está mal. Si no van a poner atención, no se conecten, ¿sale? No pierdan el tiempo. Quien está aquí es porque quiere aprender, porque quiere poner atención, ¿sale? Entonces, dudas, preguntas, comentarios. No, profe, todo bien. ¿No? Bueno, parece que no. Muy bien, pues entonces hablábamos de la viscosidad antes de Newton y de la viscosidad después de Newton. ¿Sale? Lo que no hemos dicho es que hay fluidos que no cumplen la ley de Newton para la viscosidad. ¿Sale? Si quieren recordarlo, es esta ecuación de aquí. ¿Sale? Que la fuerza aplicada depende del área de la viscosidad, que es considerada una constante, y del perfil de velocidades. ¿Recuerdan? Esta ley propuesta por Newton para la viscosidad no se cumple siempre. Y el problema está precisamente en esta constante. ¿Qué es lo que pasa con esta constante en muchos fluidos que utilizamos comúnmente? Sucede que no es constante en realidad. La viscosidad depende de muchos factores. Por ejemplo, ¿por qué el cemento vaciado o el que hacen los albañiles en el trompo o el que palean a mano? ¿Por qué creen que ese cemento se tiene que estar moviendo continuamente? ¿Se han visto los camiones de concreto que llevan el trompo funcionando todo el tiempo? ¿Va girando? ¿O no se habían fijado en eso? Sí, profe. ¿Qué pasaría si el del camión quisiera ahorrar un poco de gasolina y no prender el trompo? Agua. No entendí, más fuerte y más claro. Se saca el cemento. Se seca el cemento. ¿Y por qué no se seca cuando está en movimiento? Qué raro, ¿no? ¿Nunca se habían preguntado eso? Lo que pasa que cuando está en movimiento, pues se va revolviendo con todo el agua y cuando se detiene, cuando ya no se revuelve, el agua se va hasta abajo y lo de arriba se comienza a secar. Eso es una teoría interesante, pero no está bien, ¿sale? De hecho, quien haya hecho concreto, quien haya hecho cemento, sabe que sí se evapora un poco de agua, ¿sale? El agua tiende a separarse, pero eso de que el agua se vaya hacia abajo y el cemento se quede arriba, como que no me queda muy claro, ¿sale? Lo que sí es que también lo pueden observar ustedes en la sangre. Si se han fijado que todos tenemos sangre en las venas y está líquida. Pero ¿qué pasaría con la sangre si por un momento no estuviera fluyendo? Coagula. Se coagula, así es. Y no es que pierda el líquido, ¿sale? No se trata de eso. Se trata de que se sufren reacciones químicas distintas cuando está en movimiento que cuando está quieto, ¿sale? Entonces, hay que tener eso en cuenta. A veces las reacciones químicas son muy importantes en estos casos que les acabo de mencionar. Y
Sí, pónganle un poquito de atención a ese tipo de detalles, ¿no? También podemos revisar, por ejemplo, qué es lo que sucede cuando tenemos, no sé, se me ocurre miel en un frasco, ¿sí? Obviamente miel líquida, ¿sale? Recuerden que ya cristalizada ya no es un líquido, ya no aplica, ¿sale? Entonces, tienen ustedes bastante miel en un vaso. ¿Alguna vez han tenido la curiosidad de voltear ese vaso rápidamente al revés? Sí, profe. ¿Qué pasa? ¿Se tira la miel? No, se queda ahí un ratillo. ¿Sí? Entonces, generalmente no empieza a fluir de inmediato, ¿verdad? Como que la miel no se da cuenta de que está ahora boca abajo. Y de hecho, si el vaso no es demasiado ancho, se puede quedar la miel ahí mucho tiempo. Ojo, estoy hablando de la miel de abeja, no de la miel de los hot cakes. Muy bien. ¿Sabían ustedes que la miel es de esas sustancias que se tardan en fluir a menos que ya estén fluyendo? Es decir, si yo le doy un pequeño golpecito al frasco o lo sacudo, hago que salga mucho más rápido. ¿Sí se han fijado en eso? Sí, profe. Y bueno, también pueden observar que aunque ya no esté el golpe, la sacudida que le haya dado, la miel que le sigue saliendo más rápido que si no le hubiera dado ningún golpe. ¿Cómo ven? Sí, profe. ¿Algún otro ejemplo que tengan ustedes de fluidos que no se comporten siempre de la misma manera, sino que dependa de otras condiciones, sea las que sean? Yo he visto unos, bueno, una vez un amigo se puso a hacer uno que vio en internet y lo hacen con harina, pero no sé bien cómo se hace. Y uno lo agarra y lo aprieta y mientras lo esté ejerciendo con fuerza o apretando, se comporta como una especie de sólido de plastilina y si la sueltas empieza a hacer como agua. Muy bien, entonces ahí sí lo he visto yo también. A lo mejor no el mismo video, pero he visto otros. Son fluidos que mientras la fuerza sea pequeña, la viscosidad es pequeña. Pero si tú le quieres imprimir una fuerza muy grande, la viscosidad se eleva al grado que parece un bloque sólido, ¿verdad? Bien, de hecho, la propia agua, aunque el agua en general sí cumple la ley de Newton, la propia agua también tiene ese aspecto. Si ustedes arrojan algo muy rápido al agua y no rompen lo que se llama la tensión superficial del agua, es decir, si no caen de punta, es muy probable que se estrellen con el agua como si fuera un bloque sólido, ¿sale? Claro, a velocidades bastante altas. Entonces, ¿qué pasa con esta viscosidad? Que aquí, según Newton, es una constante de la fricción del fluido. ¿Qué es lo que pasa con la viscosidad? ¿Es realmente constante? Cambia. Depende de muchas cosas, ¿sale? Y bueno, en general, nosotros calculamos la fuerza de la viscosidad en relación a otros parámetros, pero estamos suponiendo que la viscosidad no depende de la fuerza, ¿sale? No depende de la velocidad, sino que más bien con la fuerza y con la velocidad podemos calcular la viscosidad. Eso dice Newton.
En la realidad, la viscosidad puede depender de la fuerza o puede depender de las condiciones iniciales del movimiento. En algunos tiempos antiguos, por allá de los años 80, por ejemplo, se tenía un milagro de creo que de un recipiente que tenía la sangre de una santa. Y según decían, la sangre estaba quietecita dentro del frasco en el que la tenían. Algo así como una probeta, ¿no? Pero que cuando la sangre se movía, pues algo así como que ocurrían milagros y cosas así. Y ahí se veía, pues precisamente algo que les comentaba yo, que depende mucho del movimiento. ¿Sí? Ese líquido que está en ese frasco en particular se comporta como si estuviera solidificado, ¿sale? Es decir, no se mueve, lo pueden poner de cabeza, de lado, ¿sí? Lo voltean y no se mueve esa sangre que está dentro de ese recipiente. Pero, ¿qué pasa si por alguna razón logramos ponerla en movimiento? Pues lo que sucede es que se mueve, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Sé que iban a participar, pero a veces como que me desespero un poquito, disculpen. ¿Sale? Entonces, ahí se tenía eso del milagro y salió pues creo que en aquel entonces en el History Channel o en el Discovery, en uno de esos dos. Y pues todo un programa de 2 horas tratando de explicar, tanto por parte de los creyentes como de los no creyentes, qué era lo que sucedía, ¿no? Entonces, eso es para mostrarles que pues desde épocas antiguas, porque esa reliquia creo que es del año 1600 algo, por allá, pues desde esos entonces y tal vez desde más atrás, ya se tenía muy en cuenta este tipo de situaciones. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la viscosidad? Con la ecuación 7. Viscosidad cinemática, que sus unidades es en metro cuadrado sobre segundo, va a ser viscosidad dinámica entre densidad. Dado que estas propiedades varían mucho con la temperatura, también nosotros vamos a calcular esta viscosidad según la temperatura. ¿Sale? Dice aquí, varía mucho la viscosidad con la temperatura. ¿Sale? En los gases aumenta y disminuye en los líquidos al subir la temperatura. Pero es prácticamente independiente de la presión. Esto por cuestiones de la densidad, ¿recuerdan? Si la densidad no cambia con la presión en líquidos, pues tampoco lo hará la viscosidad cinemática. Muy bien. Entonces, tenemos variaciones de la viscosidad. Dice aquí que pueden revisar, por ejemplo, la tabla T8 para ver cómo cambia la viscosidad según la temperatura en distintos fluidos. Ah, pues era esta, miren. Aquí está la medición de la viscosidad con respecto a la temperatura, aunque esta es viscosidad dinámica. Tabla T8, a lo mejor se me olvidó ponerla. Ah, más bien la T8 es para la densidad, viscosidad dinámica y viscosidad cinemática del agua. ¿Sí? Aquí vemos que las 3 propiedades cambian con la temperatura. Bien, ¿qué más dice el apunte? Dice que podemos medir la viscosidad de distintas maneras. Tenemos el método de Stokes,
viscosímetro de Siebold, viscosímetros de vidrio, viscosímetros rotacionales, viscosímetro de bola, ¿sale? Miren, ahí están, ¿sale? Viscosímetro de bola, viscosímetro DIN 4. Este DIN 4 hagan de cuenta que es el viscosímetro que usaban los antiguos antes de Newton. De Ostwald, el rotacional, ¿sale? Y bueno, con eso concluimos acerca de la viscosidad. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Fernando Jaciel Castañón. Sí, profe, dígame, aquí estoy. ¿Sí me escucha? Ah, muy bien. Es que como tenías un relojito dije, "Ah, de ahí soy, ¿verdad?" Pero no, sí estás en clase. Muy bien. Entonces, les expliqué de la viscosidad. Espero, como siempre, que traten de relacionarlo con lo que viven cotidianamente, ¿sale? Que sean conocimientos como eso de que en Egipto hay momias, o que hay pirámides, o que la Torre Eiffel, que son cosas que nunca se les olvidan, aunque no sean tan útiles, ¿verdad? Bueno, pues ojalá que esto tampoco se les olvidara. Vamos a pasar a otro tema, ya para terminar un poquito esta parte, ¿sale? Si se fijan, ya va a continuar otra unidad. Entonces, para terminar este tema, que decíamos que sigue siendo conceptos básicos, ¿sale? Y como les comentaba, todo lo de esta unidad se lo tendrían que saber al derecho y al revés. Vamos a ver lo que son tipos de fluido, perdón, tipos de flujo, ¿sale? Clasificación del flujo, dice aquí. Y esto es muy rápido. Flujo uniforme. Dice, es aquel en el que la velocidad no varía respecto a la distancia, ¿sí? El cambio de velocidad respecto a la distancia es 0. Pues qué bien, ¿no? Flujo uniforme dB en dx igual a 0. ¿Cómo ven? ¿Sí? dB en dx igual a 0. Eso es flujo uniforme. Muy bien. Como les comentaba, yo quisiera que ustedes siempre llevaran estos conocimientos al mundo real. Así que ahí está. Eso es lo que el profesor me explicó en clase. Me dijo, flujo uniforme es aquel que no cambia la velocidad con respecto a la distancia. Me lo aprendí como perico, muy bien, pero sé realmente dónde está el flujo uniforme, sé dar un ejemplo de flujo uniforme. Aquí es donde entran ustedes. Flujo uniforme. Aquel donde no varía. Denme un ejemplo. Me imagino que, por ejemplo, cuando planteamos el tubo donde vimos, bueno, que planteamos que podía ser como una recta, el cambio del flujo, pues sería solo una línea paralela al eje de la X, por decir así, porque no habría un cambio en la velocidad, siempre sería pues constante. Bueno, más o menos. Entonces,
Dejen nada más, hago un dibujito aquí. Hay más o menos, ¿eh? Díganme. Un ejemplo podría ser en la tubería de un sistema de riego donde se utilizan tubos por lo general de 6 pulgadas, todos los tubos. Ajá. Muy bien. Entonces vamos a tener aquí, por ejemplo, vamos a hablar de distintos conceptos, pero vamos a decir que aquí entra el agua, ¿sale? Aquí va una partícula de fluido, ¿sale? ¿Qué pasa si la tubería tiene el mismo ancho, ¿sí? El mismo diámetro todo el tiempo? ¿Qué va a pasar con el flujo que corre por aquí? Vamos a decir, aquí hay una partícula de fluido que lleva una velocidad, no sé, de 1 metro por segundo. ¿Qué velocidad espero que lleve la misma partícula cuando vaya por acá? La misma. La misma, bien. Ay, caramba, ¿qué pasó aquí? Entonces, yo espero que lleve la misma velocidad. No importa que se encuentre más adelante. ¿Sale? Hay una distancia entre estos dos puntos, pero lleva la misma velocidad aquí que acá. Y si se fijan, pues eso cumple la ecuación que está aquí arriba, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos un flujo. ¿Qué dijimos? ¿Cómo es este flujo? Uniforme. Uniforme, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si aquí la partícula llevaba 1 metro sobre segundo, pero acá, si se fijan, acá la tubería está un poquito más ancha? Acá esa partícula ya lleva 0.9 metros sobre segundo de velocidad. Ya no sería uniforme. Ya no es un flujo uniforme. ¿Por qué podría ocurrir el cambio de velocidad? Por la gravedad. Bueno, porque está cayendo ahora. Tal vez sí, pero vamos a decir que en un sistema cerrado de tuberías, la gravedad no aplica mucho, ¿sale? Básicamente vamos a ver algunos otros conceptos para demostrar eso. ¿Me decían? Porque se aumentó el diámetro de la tubería. Se aumentó el diámetro, ¿sale? Un poquito más que la fuerza de gravedad es el diámetro de la tubería, ¿sale? Pero tienen razón. Si tuviéramos agua cayendo de una cascada, ¿sale? O agua que no llena completamente la tubería, pero que está en vertical, la fuerza de gravedad de hecho sí afectaría a su velocidad, ¿sale? Pero estoy hablando de agua que no llena la tubería, ¿sale? Ahora, por ejemplo, aquí tenemos un cambio de diámetro. También podríamos tener un cambio debido a una reducción. ¿Sí? Imagínense ustedes que tienen una tubería donde tienen una especie de embudo o de reducción. ¿Qué va a pasar con el fluido que está aquí arriba y con el fluido que sale por acá abajo? Bueno, vamos a decir que esto está en horizontal para no pelearnos con la gravedad, ¿sale? Vamos a decir que está en horizontal. ¿Qué va a pasar con la cantidad de fluido que baja por aquí
y la cantidad de fluido que va por acá. No te escucho. No sé qué tenga tu micrófono. Si pudieras acercarte al micrófono o subirle, porque sí, te escucho muy lejos. En la reducción tendrá más velocidad. Así es. Si aquí tiene que bajar 1 litro de fluido en esta distancia, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer 1 litro de fluido aquí? En una zona más estrecha. Pues tiene que, a lo mejor, ser este. ¿Sale? Este litro de acá, ahora es este litro de acá. Pero ¿cuánta distancia tengo que recorrer aquí en el mismo tiempo que recorro esta distancia de acá? ¿Sí? Lo que pasa por aquí tiene que pasar por acá porque todo está lleno de agua y no se puede acumular, ya está todo lleno de agua. Entonces, ¿están de acuerdo que tiene que bajar esta distancia aquí y acá tiene que bajar esta distancia, pero ambas en el mismo tiempo? ¿Cómo vamos? ¿Está bien? Bien. Entonces, si es en el mismo tiempo, como ustedes acaban de decirlo, pues el de abajo tiene que tener una velocidad más grande, ¿sale? La velocidad aquí, en la reducción, tiene que ser más grande que la velocidad acá, porque tiene que desplazar el mismo volumen de fluido. Entonces, es obvio que una partícula de fluido que está aquí, cuando vaya acá, tenga que tomar una velocidad diferente. En ese caso, no es igual a 0. ¿Sale? Y por lo tanto, si acá el flujo era uniforme, acá le vamos a llamar flujo no uniforme. También aquí, cuando haya un cambio de sección en la tubería, no tendremos flujo uniforme. ¿De esto todo bien? Sí, profe, todo bien. Bueno, ahora vamos a hablar del flujo permanente y no permanente. Dice, flujo permanente es aquel cuya velocidad no cambia respecto al tiempo. Es decir, si yo vengo y veo este punto en la mañana y mido su velocidad y luego vengo en la tarde y vuelvo a medir este mismo punto, yo necesito que tenga la misma velocidad para que digamos que fue permanente. ¿Sale? Entonces el cambio de velocidad con respecto al tiempo de ese mismo punto fue 0. ¿Se comprende? ¿O lo puse demasiado complicado? Profe, pero en el caso de que se esté vaciando algo, ya no sería permanente, ¿o sí? Así es, tú acabas de dar un ejemplo de no permanente. Si se está vaciando, no es permanente. Así es. Por ejemplo, si ustedes abren la llave del agua en su casa en la mañana y luego abren la misma llave del agua en la tarde, ¿siempre tienen agua?
Pues idealmente, Idealmente, y en la realidad, no siempre. no siempre, ¿verdad? No es permanente. De hecho, tristemente, hay colonias, hay casas que es el diario, ¿sale? Hay mucha gente que tiene agua nada más en las tardes y en las noches ya no. O hay gente que nada más en las madrugadas. Y pues es triste porque tienen que almacenarla de alguna manera para poder utilizarla después, ¿no? Ahora, eso no pasa en todos lados, ¿sale? Yo conozco ciudades donde les extraña que la gente tenga bombas de agua o que tenga aljibe, ¿sale? Dicen, pues ¿qué te dedicas al riego o por qué tienes bomba de agua? No, hay lugares donde no tienen, es más, donde ni siquiera tienen tinaco, ¿sale? Porque no lo necesitan, no necesitan almacenar el agua, siempre hay, ¿sale? Sí existen esos lugares, no crean que fue un sueño. Entonces, cuando el flujo es permanente, significa que no se está vaciando, significa que siempre tengo las mismas condiciones de suministro del líquido, ¿sale? Y por lo tanto, si yo veo o analizo una cierta sección de mi tubería, siempre obtendré los mismos resultados. No cambiará la velocidad con respecto al tiempo. Por el contrario, si tengo desabasto, si se vacía el depósito o si por alguna razón cambia también de manera positiva, imagínense que de repente salga más fuerte, con más presión el agua, pues entonces hablaremos de un flujo no permanente. Tenemos algunos ejemplos que de hecho me dijeron el del vaciado, ¿verdad? Si algo se vacía, es no permanente. Acá en la figura de la izquierda, entre A y B es flujo uniforme, entre C y D es flujo uniforme, pero de B a C hay una transición y ahí es no uniforme. Aquí estamos suponiendo que el flujo siempre está abastecido y por lo tanto podríamos pensar que es permanente. Como dijeron ustedes, en el caso ideal, ¿verdad? En el caso ideal es permanente. Entonces, ya nada más nos falta revisar lo que es flujo laminar y flujo turbulento. ¿Sale? Bien, flujo laminar es el que se representa con líneas de flujo paralelas. Flujo turbulento es el que se representa con líneas discontinuas, ¿sale? O bien líneas que se entrecruzan entre ellas. ¿Ustedes alguna vez han visto el flujo laminar o un flujo que se vea pues bastante, digamos, transparente? ¿No? No, no se me viene a la mente. Bueno, ¿alguna vez han encendido un cerillo y al apagarlo han visto cómo sube el humo? ¿No? ¿Ustedes ya no son de cerillos? Sí, Sí, sí hemos visto. ¿Y qué tal? ¿Qué me pueden platicar del humo del cerillo? ¿Sí? Prenden el cerillo, lo apagan y ven el humo que sale. No les digo que lo hagan ahorita porque a lo mejor no están en un lugar donde se pueda hacer eso, ¿vale? Pero sería bueno revisarlo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si quiero saber más de esto? ¿Qué podría yo hacer?
¿Mm? Ah, miren. Aquí hay videos. No lo escuchamos, profe. Ya sé que no lo escuchan. No se preocupen. Es que estoy buscando algún video. ¿Sí pueden ver esta imagen? Sí, sí se ve. ¿Sí? ¿Cómo se ve el chorro de agua aquí arriba? Muy recto. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe, Sí. sí se escucha. ¿Cómo se ve el chorro? Como si no se estuviera moviendo. ¿Perdón, otra vez? Pues muy recto, como si no se estuviera moviendo, muy limpio. ¿Ve muy uniforme, tan uniforme que casi no se nota el movimiento? Sí, profe, así es. Muy bien. Ahora, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve ese chorro, pero acá abajo? Disperso. ¿Perdón? Disperso. Disperso, más o menos. Bueno, dejen busco otro video. Es que muchos videos de internet los hace la gente nada más para enseñarles cosas que no son, ¿sale? Como eso de que dicen que el flujo se queda congelado, cosas así. No es cierto, ¿eh? El flujo no se queda congelado ni nada. Simple y sencillamente las cámaras de video no pueden percibir los pequeños cambios o variaciones, ¿sale? Entonces, aquí tenemos el experimento de Reynolds, por ejemplo, o el experimento con un globo, ¿sale? Y ustedes pueden revisar lo que es flujo laminar y turbulento. Déjenos brincamos los comerciales en un momento. Vean, se tiene que llenar el tanque. Como les decía, tuberías a medio llenar, obviamente no van a ser permanentes ni uniformes. Tiene que estar bien llena la tubería. Y entonces, ahí está. Vean qué es lo que pasa con la tinta aquí. ¿Sale? Si ven ahorita cómo va la tinta, no va en línea recta exactamente, pero se acerca mucho. ¿Sale? Y aquí, ¿cómo sale la tinta? Hola, ¿sí lo están viendo? En el segundo se veía muy dispersa, profe, la tinta. Si se fijan que aquí, bueno, algo están haciendo, que ustedes no lo ven obviamente, que regula el flujo del agua, regula su velocidad. Y cuando su velocidad es baja, sale de esta manera. No es precisamente una línea recta, pero
sí pueden ver cómo es la tinta antes y después, aunque la línea se curve, cómo está la tinta. ¿Qué pasa con la tinta antes y después? Vean, aquí va la tinta, va viajando y se movió por alguna razón hacia un lado, pero en realidad va toda junta, ¿sí? No se separa, va sobre la misma línea siempre, aunque no sea una línea recta. En cambio aquí, ¿qué pasa con esta tinta? Ahí sí va separada. No solo va separada, es un estado caótico. ¿Estamos de acuerdo? Se mueve hacia un lado y hacia otro de manera esporádica. ¿Sale? Entonces, a eso le llamamos un flujo irregular, porque el otro, aunque las líneas no fueran rectas, la tinta se iba siempre toda juntita, no se dispersaba. ¿Sale? Eso pasa con las líneas de fluido, eso pasa con el líquido, solo que como es todo del mismo color, pues obviamente no lo podemos ver. Por allá en internet pueden ver o buscar algún experimento donde de hecho no se usa una sola aguja, se utilizan varias agujas de tinta para ver varias líneas a la vez. ¿Sale? Entonces ya ustedes le buscan. Ahora, ¿alguien tuvo oportunidad en este momento de encender un cerillo, apagarlo y ver el humo? ¿No? ¿No lo hicieron? Sí. ¿Qué pasa con el humo al inicio, digamos los primeros 10 centímetros? Bueno, pues primero se puede ver como más delgadita la línea del humo y luego se va como dispersando. Pero, ¿es una línea? No es recta, es como un, no sé, como una colita así. No, yo ya sé que no es recta, pero ¿no se ve como si fueran muchas líneas juntas? ¿No? Sí, profe. Bueno, no sé qué marca de cerillos sean, ¿verdad? Pero en general yo esperaría algo así. Esperaría que al inicio salgan varias líneas de humo, pero todas paralelas, ¿sí? Salen las líneas de humo paralelas y luego se empiezan a enchuecar, pero siguen paralelas. ¿No se fijaron en eso? Sí. A lo mejor sale así, pero todo paralelo, ¿sí? Líneas paralelas, no se cruzan entre ellas. Y de repente, sin ninguna razón, a cierta altura, se forma una nube. Y todo se dispersa para distintos lugares, incluso la nube se mueve mucho. En el mismo lugar, pero se mueve. ¿No notaron algo así? Bueno, si no, vuélvanlo a repetir en un espacio donde no haya corrientes de aire, que el cerillo esté lo más vertical posible, cosas así, ¿no? Y bueno, la idea es que vamos a estar estudiando distintos tipos de flujo, más adelante lo veremos con más detalle, pero por lo pronto con eso terminamos la unidad 1. También significa que ya pueden hacer su tarea 1.3, ¿sale? Por cierto, aquí hay unas notas para lo que es flujo laminar y turbulento, ojalá las puedan leer. Con eso terminamos. Siguiente sesión, iniciamos tema nuevo, presión. ¿Sale? Muy bien, profe. Gracias, profe. Bueno, que estén bien y espero que participen un poco más
Todos, hay 2, 3, 4, 5 personas por aquí, que de hecho son los que salen generalmente en esta primer pantalla, que participan más, pero me gustaría que todos participen, ¿sale? Nos vemos la próxima.